Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Esta es la número 462. El mito de los judíos que matan niños cristianos persiste. Los libelos de sangre o calumnias de la sangre fueron acusaciones en las que se afirmaba que los judíos realizaban crímenes empleando sangre humana durante sus rituales religiosos. Esta práctica calumniosa de los primeros siglos de nuestra era tiene su origen en la Europa bajo medieval. Veremos en nuestro programa de hoy muchos casos de libelos de sangre desde la antigüedad e inclusive algunos casos de tiempos modernos. Y son tantos los casos particulares e interesantes que lo vamos a dividir entre los dos programas, en este y en el próximo. Por regla general, los libelos de sangre culpabilizaban a los judíos de cometer una recreación de la muerte de Cristo sacrificando a niños cristianos durante la Pascua. Históricamente, estas acusaciones alegaban que la sangre de niños cristianos era especialmente apreciada. En general, la descripción del proceso es similar a la siguiente: un niño no judío, normalmente un muchacho que todavía no ha alcanzado la pubertad, es secuestrado o a veces comprado y ocultado en la casa de un miembro prominente de la comunidad judía, en una sinagoga o en un sótano, donde se lo pueda mantener escondido hasta el momento de su sacrificio. Los preparativos incluyen normalmente una reunión de miembros de la comunidad judía y la construcción o selección de los instrumentos de tortura y ejecución. En el momento del sacrificio, habitualmente de noche, la multitud se reuniría en el lugar de la ejecución y se realiza una farsa en la que se enjuicia al niño. El niño será presentado ante el tribunal, en ocasiones desnudo y atado. Durante este, juicio, además de insultos y burlas, se le someterá a torturas entre las que se cuentan cortes, mutilaciones, pinchazos con agujas, golpes, estrangulación y latigazos. Finalmente es condenado a muerte. Al final, la víctima medio muerta será coronada con espinas y atada o clavada a una cruz de madera. La cruz será elevada para que la sangre que cae en las heridas, particularmente las de las manos, pies y genitales, sea recogida en contenedores adecuados. Finalmente, el niño será asesinado con un golpe de lanza, espada o puñal en el corazón. El cuerpo sin vida será bajado de la cruz y enterrado en un sitio oculto. En algunos casos se relata que el cuerpo es usado para rituales de magia negra. Esta historia, con sus variantes, se puede encontrar en todas las historias de asesinatos rituales realizados por judíos. Las historias más antiguas describen solamente la tortura y la agonía de la víctima, y sugieren que la muerte del niño era el único fin del ritual. Con el tiempo y la proliferación del libelo, el foco se desplazó a la supuesta necesidad de recoger la sangre de las víctimas para propósitos místicos. Las descripciones de torturas y sacrificios humanos de los libelos de sangre antisemitas son contrarios a muchas de las enseñanzas del judaísmo. La más obvia, los 10 mandamientos de la Torá judía,
donde se prohíbe el asesinato. Además, el uso de sangre, sea humana o de otro tipo, en la cocina está prohibido expresamente por el kashrut. La sangre y otros fluidos humanos son impuros. La sangre de animales sacrificados no puede ser consumida y tiene que ser extraída del animal y enterrada. De acuerdo con el mismo libro, con el libro del Levítico, la sangre de los animales sacrificados solo puede ser colocada en el gran templo de Salomón en Jerusalén, que ya no existía en la época de los libelos. Mientras que los sacrificios animales eran parte de las prácticas del judaísmo, el Tanaj y las enseñanzas del Halajá señalan el sacrificio humano como uno de los males que separa a los paganos de Canaán de los hebreos. De hecho, la limpieza ritual para los sacerdotes prohibía incluso estar en la misma habitación que un cadáver. Ha habido muchos casos de libelos de sangre y juicios a judíos desde el siglo XII hasta nuestros días. Veamos algunos de estos casos. Existen dos relatos de la antigüedad clásica que posteriormente se relacionaron con las historias medievales sobre este asunto. El primer caso, conocido de libelo de sangre contra los judíos, es del autor griego Apión. Estamos hablando del primer siglo después de la Era Común, quien afirmaba que los judíos sacrificaban en su templo a víctimas griegas. Esta acusación ha llegado a nuestros días precisamente por la refutación que de la misma realizó Flavio Josefo en su obra Contra Apión. Apión decía que cuando Antíoco Epífanes visitó el templo de Jerusalén, encontró a un cautivo griego que le dijo que estaba siendo engordado para ser sacrificado. Cada año, aseguraba Apión, los judíos martirizaban a un griego y se lo comían, mientras juraban odio eterno a los de su etnia. Apión repite probablemente una historia que ya circulaba con anterioridad, pues afirmaciones semejantes habían sido hechas en el siglo I antes de la Era Común por Posidonio y Molón de Rodas. El segundo relato hace referencia al asesinato de un chico cristiano por un grupo de jóvenes judíos. Sócrates de Constantinopla refirió que algunos judíos que estaban divirtiéndose y bebiendo alcohol ataron a un niño cristiano a una cruz para burlarse de la muerte de Cristo y que lo azotaron hasta matarlo. En Inglaterra, un 20 de marzo de 1144, Sábado Santo, se registra el primer libelo de sangre de Europa contra los judíos. La comunidad judía de Norwich, que acusada de asesinato ritual después de que ese día se encontrara el cadáver del niño Guillermo de Norwich, con diversas heridas de puñal. Guillermo llegó a alcanzar el grado de mártir católico. Posterior es el caso semejante del santo niño Hugh de Lincoln, que ya es del 1255. Que participaba en la coronación de Ricardo Corazón de León, fue atacada por la multitud. Un año después, el 6 de febrero de 1190, hubo un pogrom en Norwich y todos los judíos de esta villa fueron matados en sus casas, a excepción de unos pocos que se refugiaron en el castillo. 100 años después, en 1290, los judíos fueron expulsados de Inglaterra y no se les permitió regresar sino hasta 1655. De Inglaterra pasamos a Francia. Se trata del segundo caso en la Europa del Medioevo, localizándose en la Pascua de 1179 o 1180 en París, donde un niño de 12 años canonizado como San Richard de Pontois o de París, cuya fiesta se celebra el 25 de marzo, habría sido secuestrado en su casa por los judíos y conducido a una cueva. Interrogado entre blasfemias y amenazas por el jefe de la sinagoga, el niño habría hecho profesión de su fe cristiana, por lo que fue desnudado, flagelado y crucificado, haciéndole padecer iguales torturas a las sufridas por Cristo. Enterrado en un lugar llamado Petit Champ, los milagros que en él se obraban hizo que los parisinos erigiesen sobre su tumba la iglesia del que sería cementerio de los santos inocentes. Y ahora nos vamos a Bélgica, hacia el año 1250. Un antiguo libelo de sangre aparece en Bonum Universale de Apibus, de Tomás de Cantimpré, un monasterio cerca de Cambrai. Tomás escribió:
es casi seguro que los judíos de todas las provincias deciden anualmente a suertes qué congregación o ciudad debe enviar sangre cristiana a las otras congregaciones. Tomás también creía que desde el momento en que los judíos gritaron a Poncio Pilato que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, esto lo dice el Evangelio de Mateo, han sufrido hemorragias. Tomás además añade que los judíos han entendido mal las palabras de su profeta, quien con la expresión solo sanguine cristiano no se refería a la sangre de un cristiano, sino precisamente a la de Cristo, el único remedio para todos los males espirituales y físicos. Vamos ahora a España. Ya en la Edad Media, las 7 partidas se hacen eco de esta creencia popular contra los judíos. En un libro publicado en 1449 por el fraile converso Alonso de Espina, Fortalitium Fidei, contra judíos, sarracenos y otros enemigos de la fe cristiana, se inventariaba una larga lista de crímenes atribuidos a los judíos. Aparecen varios relatos de crucifixiones infantiles, todos ellos dados por cierto. Se tenía por cierto que varios episodios semejantes se habían producido en España. Uno de los más conocidos fue la supuesta crucifixión del niño Santo Dominguito del Val en Zaragoza en el siglo XIII, al cual los zaragozanos católicos todavía le rinden culto. Es la primera noticia que se tiene de libelo de sangre en España. Otro caso notorio fue la supuesta crucifixión del niño de Sepúlveda en 1468. Esta última se saldó no solo con la ejecución de 16 judíos hallados culpables del crimen, sino con el asalto popular a la aljama de Sepúlveda, que se cobró varias víctimas más. Finalmente, el martirio del Santo Niño de la Guardia, sin nombre ni cadáver ni constancia de los hechos en el momento en que presuntamente sucedieron, fue explotado por la Inquisición para contribuir a crear un ambiente favorable a la inminente expulsión de los judíos de España. Y volvemos a Inglaterra, el caso de San Hugh de Lincoln, que es mencionado por Chaucer en sus cuentos de Canterbury y como consecuencia se ha hecho famoso. Un niño de 8 años, de nombre Hugh, hijo de Beatriz, desapareció en Lincoln el 31 de julio de 1255. El 29 de agosto se descubre su cuerpo cubierto de suciedad en un pozo perteneciente a un judío llamado Copin. El juez, John de Lexington, que se encontraba en la zona, le prometió salvarle la vida y Copin confesó que el niño había sido crucificado por los judíos que se habían reunido en Lincoln para ese propósito. Enrique III de Inglaterra llegó 5 semanas más tarde a Lincoln y se negó a cumplir la promesa, por lo que Copin fue ejecutado y 91 judíos de la ciudad fueron apresados y enviados a Londres, donde 18 fueron ajusticiados. El resto fue perdonado por la intercesión de los franciscanos. Se mencionó que el cadáver del niño, una vez bajado de la cruz, fue utilizado para la realización de un ritual de adivinación por medio de la interpretación de sus entrañas. Ahora también vamos a encontrar libelos de sangre en Alemania. Año 1267. En Pforzheim, Baden, el cuerpo de una niña de 7 años fue encontrado en el río por unos pescadores. Se tuvo sospecha de los judíos y cuando fueron llevados a ver el cadáver, el cuerpo empezó a sangrar por las heridas y cuando se le llevó por segunda vez, la cara de la niña se sonrojó y alzó los brazos. Además de estos milagros, estaba el testimonio de la hija de la mujer malvada que había vendido la niña a los judíos. Se efectuó una investigación judicial. El que judíos fueron ajusticiados como consecuencia de la acusación parece claro por la forma en que relatan la historia Memorbuch de Nuremberg y los poemas de la sinagoga que se refieren al hecho. Y nos vamos a Alsacia, 1270, en Weisburg. Un único milagro decidió los cargos contra los judíos. De acuerdo con la acusación, los judíos habían colgado a un niño por los pies y habían abierto todas las arterias del cuerpo para obtener toda la sangre. De nuevo se hicieron afirmaciones sobrenaturales. Las heridas del niño sangraron durante 5 días a pesar del tratamiento.
Y volvemos a Alemania, 1286, en Oberwesel, fueron de nuevo milagros, la única evidencia contra los judíos. El cuerpo de un tal Werner, de 11 años, parece que fue flotando contracorriente en el Rin hasta Bacharach, emitiendo una radiación y siendo investido con poderes curativos. Como consecuencia, los judíos de Oberwesel y de muchas otras localidades cercanas fueron perseguidos con severidad durante los años 1286 al 89. El emperador Rodolfo I, a quien los judíos apelaron para obtener protección, hizo una proclama afirmando que un gran mal se había hecho a los judíos y el cuerpo de Werner debía ser incinerado y sus cenizas esparcidas al viento. Seguimos recorriendo Europa y nos vamos a Suiza a principios del siglo XV. En su crónica de 1423, Konrad Justinger afirma que en Berna, en 1294, los judíos habían torturado y asesinado a un niño llamado Rudolf. La imposibilidad histórica del hecho fue demostrada en 1888 por Jacob Stambler, pastor de Berna. En el Tirol, en 1462, en Ring, cerca de Innsbruck, un niño llamado Andreas Oxner parece que fue comprado y luego asesinado cruelmente por mercaderes judíos en un bosque cercano de la ciudad. La sangre habría sido cuidadosamente recogida en jarras. La acusación de extraer sangre sin el asesinato no fue hecha hasta comienzos del siglo XVII, cuando se inició el culto. Las inscripciones más antiguas de la iglesia de Rin, de 1575, están distorsionadas por adornos fabulosos, como por ejemplo que el dinero pagado por el niño a su padrino se convirtió más tarde en hojas de árbol y que un lirio creció sobre su tumba. El culto continuó hasta que fue oficialmente prohibido en 1994 por el obispo de Innsbruck. Trentino, 1475, Simón de Trento, de 2 años, desapareció y su padre acusó de haberlo secuestrado y asesinado a la comunidad judía local. 15 judíos de la localidad fueron condenados a muerte y quemados. Simón fue considerado un santo más tarde y fue canonizado por el Papa Sixto V en 1588. Su santidad fue revocada en 1965 por el Papa Paulo VI, aunque su asesinato aún es considerado como cierto por algunos extremistas. Y volvemos a España, de 1491. De acuerdo con la historia del Santo Niño de la Guardia, un niño cristiano fue secuestrado y llevado a una cueva o jardín oculto en la ciudad de La Guardia, Toledo, en donde fue sometido a un proceso que imitaba el juicio de Jesucristo. En la historia se indica en que el objetivo del asesinato era obtener el corazón de un niño cristiano crucificado y de una hostia consagrada para realizar un ritual de magia que produjera el enloquecimiento de los miembros del Tribunal de la Inquisición. La iconografía en este martirio muestra el momento en el que uno de los judíos le entrega el corazón del niño crucificado a otro de los ejecutores. Fueron ejecutadas 5 personas. El niño fue canonizado por el Papa Pío VII en 1805. Durante el siglo XVI se desarrolló una leyenda geográfica acerca del Santo Niño cuyo culto, anclado en el medioevo, continúa celebrándose a día de hoy con fervor en La Guardia, localidad de la que es santo patrono católico. Y con esto terminamos la primera parte de estos casos de libelo de sangre, uno más absurdo, horrible que otro, y nos dejamos para el próximo programa lo que van a ser algunos casos particulares, inclusive con libelos de sangre ya relacionados con musulmanes y otros casos también a lo que es los tiempos modernos.
yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad. Agenda Sefaradí. Llegamos a América. Así es el título de la charla de la profesora Alicia Benmergui, que se incluye la proyección del film Novia que te vea, que se realizará el domingo 23 de febrero en el Centro Cultural Sefarad de Buenos Aires. La profesora Alicia Benmergui nos contará la historia de los judíos que iniciaron la marcha hacia el oeste y la de aquellos que cruzaron los mares. Como nuevos ciudadanos, los judíos se identificaron con sus respectivos países de origen. La identidad, la situación económica, la adaptación a los nuevos lugares de residencia. Sobre este tema, a continuación vamos a ver la película Novia que te vea. Ubicada en la década de los años 70, Novia que te vea es considerada una de las primeras películas en tocar el tema de los problemas que enfrentan las minorías, en este caso los judíos que se integran a una sociedad tan plural como la mexicana. Nada distinto de lo que ocurría en las ciudades latinoamericanas. La película resalta las diferencias que existen entre ellas, sus costumbres, creencias y formas de expresarse son algunas de las características que las hacen distintas. El film es un ejercicio de reflexión que invita a reconsiderar que la identidad nacional cobija diversos grupos, los cuales luchan por conservar su propia identidad. Este encuentro de charla y cine será en la pantalla grande del Centro Cultural Sefarad el domingo 23 de febrero a las 5 de la tarde. Now she was with child. No one was at her side when the judge declared she must die. Tradition. La semana pasada tuvimos un nuevo encuentro de lo que dimos en llamar Música en el Patio del Centro Cultural Sefarad, y fue maravilloso, colmado de gente en una hermosa noche bajo las estrellas en la que el trío Barjan nos conmovió con su música del Mediterráneo y de Asia Central, con la inclusión de instrumentos y danzas de esos orígenes. En este verano de Buenos Aires tendremos un nuevo encuentro de música en el patio del CCS, del Centro Cultural Sefarad, con el regreso de Sayed y los Yiddish el próximo sábado 29 de febrero. Gastón Sayed nos trae en su hermosa voz los cantos de Yemen, Etiopía, sonidos de Egipto, Marruecos, Irak, Irán y Siria, coplas y romanzas de Sefarad, y un homenaje a la cantante israelí estrella internacional de los 70, Ofra Hassa, para sumergirnos en una mezcla de lenguas orientales donde lo espiritual, lo étnico y originario conviven con sonidos actuales y contemporáneos en un inolvidable show artístico y musical. La entrada cuesta solo 400 pesos, pero se puede sacar con anticipación por solo 350 hasta el día anterior, o sea, hasta el 28 de febrero, y las pueden obtener tanto por el sistema de alternativateatral.com como por Eventbrite. Les recomendamos sacar las entradas con anticipación, ya que estamos teniendo los conciertos a sala llena y como la capacidad es limitada, no podríamos garantizar el acceso de todos los que vengan si no hacen la compra de las entradas o al menos la reserva de la misma. Así que por alternativateatral.com o por Eventbrite encontrarán el evento de Sayed y los Yiddish en el Centro Cultural Sefarad.
música. Linda morir una heredera, una mujer, de una mujer muy hermosa, digna de mi corazón. Ya preparándonos para lo que será el gran concierto de Gastón Sayed, hemos escuchado a lo largo del programa las canciones de Ofra Hatza y con ella nos vamos a despedir. Yo soy Marcelo Benveniste, nos encontramos nuevamente dentro de 7 días en radiosefarad.com a lo largo de la programación de todo el viernes y los domingos a las 6 de la tarde en la programación de radiohai.com. Y como siempre en nuestro portal es sefarad.com, ahí también van a encontrar todos los eventos y los enlaces para la adquisición de entradas y los detalles de cada una de las actividades y shows que están programados en el Centro Cultural Sefarad. Nos vamos escuchando por Ofra Hatza del disco Yemenit Love, el tema El Vendedor de Flores. ¡Semanada buena! حبيبي حبك على عيوني ما حبي غيرك لو يقطعوني ما حبي غيرك لو يقطعوني מסתודדים אלי ורוח סוצ'תיה כבר רבים מסתודדים אלי ורוח הנח ידך כאימא שלי ועזור לה לשכוח הנח ידך כאימא שלי ועזור לה לשכוח ואלחש לך סוד בלט יפתי גלי אוזנך ואלחש לך סוד בלט ולבאי ורחמו בלבך ואהיה לך למשלט ולבאי ורחמו בלבך ואהיה לך למשלט